Les invito de nuevo a abrir sus Biblias a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Noten que Pablo no le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí leíste. Hablando de sus epístolas inspiradas por el Espíritu Santo. Eso no es lo que Pablo le dice. O sea, Pablo es un apóstol. Pablo, después de que el Señor lo salva, Pablo se va por años a estudiar la palabra de Dios. Él está en Arabia estudiando la palabra de Dios. Y en su estudio, obviamente guiado por el Espíritu Santo, él aprende muchas cosas. Y eso es lo que Pablo le enseña a Timoteo, quien conoce también las Sagradas Escrituras desde su niñez. Es esa forma de sanas palabras, esos principios bíblicos que Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, le ha enseñado a Timoteo, lo que Timoteo tiene que retener. Hay principios en las Escrituras que no vienen ahí. La Biblia no es una teología sistemática en donde se nos dice la doctrina de Dios, esto es. La doctrina del hombre, esto es. La doctrina de la palabra, esto es. No, así no es la Biblia. Pero hay principios en ella. Y esos principios es lo que Pablo le enseñaba a Timoteo. Y es lo que Pablo tenía que retener. La iglesia ha desarrollado un vocabulario a lo largo de los siglos. Un vocabulario que en muchas ocasiones no es bíblico. Un vocabulario para expresar y resguardar las enseñanzas de la palabra de Dios. Palabras como la Trinidad. Es un vocabulario extrabíblico que la iglesia ha utilizado y ha entendido que es útil para defender lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de Dios. Esencia, para diferenciarla del término subsistencia. Y cuando ustedes leen, por ejemplo, los padres de la iglesia, Orígenes, por ejemplo, había cierta confusión cuando ustedes estudian la doctrina de Dios. Ellos eran trinitarios, pero había un problema para ellos en el uso de términos para poder expresar lo que ellos realmente querían entender de las Escrituras. Por eso se desarrollan términos como esencia, subsistencia, persona en latín. Términos como perspicuidad. ¿Qué es eso? La claridad de las Escrituras, pero es un término, un vocabulario que la iglesia a lo largo de los siglos ha retenido para defender la claridad de las Escrituras, por ejemplo. La depravación total, la encarnación. Este vocabulario ha sido retenido por la iglesia en los credos y confesiones. Y como hemos dicho, se usaron y han sido retenidos por la iglesia para proteger la verdad que Dios nos ha dejado en su revelación especial. De nuevo, el cristianismo es un código, un culto y un credo. Hay una forma, mis hermanos, hay una forma de sanas palabras que deben ser conocidas, retenidas y encargadas a las generaciones futuras. Hay una forma de sanas palabras. Hay una forma de palabras que no son sanas,
Que la iglesia también, al retener una forma de sanas palabras, está rechazando otras. Pero hay una forma de sanas palabras que la iglesia debe conocer, retener y encargar a las generaciones futuras, especialmente a los futuros ministros de la palabra de Dios. Como escribió Fesco, que es un teólogo presbiteriano, las confesiones de fe no se trata de una precisión doctrinal fría, sino de asegurarse que la iglesia preserve la fe con el propósito de que podamos amar a nuestro Dios trino y a nuestro prójimo y pasar la verdad a las generaciones futuras. O sea, las confesiones no es simplemente una confesión, decir algo de Dios, no. Eso no es lo que nosotros debemos, por lo que nosotros debemos apreciar nuestra confesión de fe. ¿Por qué? Esto no es algo frío, una doctrina fría, sin propósito. No, lo que aquí nosotros confesamos es lo que Dios quiere que nosotros meditemos de su palabra, que aprendamos, que retengamos. Es lo que nosotros hemos interpretado de la Biblia, lo que ella enseña. ¿Para qué? Para que amemos más a nuestro Dios. Y de nuevo, para que podamos pasar esto a las generaciones futuras. O como dijo Machen, que era uno de los principales teólogos del principio del siglo XX, que luchó contra el liberalismo en la iglesia evangélica en los Estados Unidos. Él dijo: la luz puede parecer en ocasiones un intruso impertinente, pero al final siempre es beneficiosa. La luz, la claridad, la precisión doctrinal a veces parece ser impertinente, pero al final siempre es útil, siempre es beneficiosa. Entre más precisos seamos nosotros con lo que la Biblia enseña, es mejor. Es mejor. Siempre. Para los herejes, las confesiones de fe son estorbos, obstáculos. Arrio no quería firmar el credo niceno, porque sabía que estaba exponiendo su mentira. Las confesiones retienen la luz de la palabra de Dios para proteger a la iglesia de todo viento de doctrina. Por eso es que Arrio y muchos otros herejes no quieren, odian los credos y las confesiones. ¿Por qué? Porque hay precisión doctrinal, o hay ambigüedad. De nuevo, Arrio en su ambigüedad decía: Jesús es el Hijo de Dios. Sí. Amén. Pero no quería ser preciso con lo que eso significaba según las Escrituras, que ser el Hijo de Dios implica que Él es Dios. Y por eso Arrio prefería la ambigüedad. No, el cristiano debe buscar siempre la precisión doctrinal, que es exactamente lo que la Biblia dice. Samuel Miller, un teólogo reformado, dijo: siempre que un grupo de hombres empiezan a desviarse con respecto a la ortodoxia, generalmente intentan ocultar su caída hablando en contra de los credos y las confesiones. Siempre. Y Miller escribió un libro muy importante sobre el declive de la iglesia presbiteriana en Irlanda, de cómo esa iglesia se desvió. ¿Por qué? Porque empezaron a tener hombres en los púlpitos, los empezaron a ordenar hombres que no eran precisos doctrinalmente. Y firmaban nada más, decían, confesaban la confesión de Westminster parcialmente. Entonces, cuando un hombre, Miller, que vio esto por muchos años, cuando él vio que cuando hombres empezaban a desviar de la ortodoxia, lo primero que hacían era ocultar su desvío, rechazando los credos y las confesiones. De nuevo, Machen dijo esto cuando estaba enfrentando a los liberales. Hombres que querían decir que la Biblia es la palabra de Dios, pero no toda. Los milagros, la resurrección, eso no. Cristo jamás, eso, ¿cómo va a haber resucitado un hombre? No.
Y las palabras de Machen siguen siendo ciertas aún en nuestros días. Entonces, el día de hoy quiero que contestemos esta pregunta. ¿Es el confesionalismo un mandato divino? Ahora, lo que nosotros debemos entender primero es esto. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? En su primera epístola de Pablo a Timoteo, Pablo le dice lo siguiente: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y dice, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad de Dios. Eso es lo que la iglesia es. Esa es su identidad. La iglesia de Cristo debe sostener y defender la verdad de Dios. Pablo representa a la iglesia como un edificio sobre el cual Dios ha puesto su verdad. Y la ha puesto ahí para que la iglesia no solo la preserve pura, así como Dios se la dio, pero también para que la defienda del error, de los ataques de sus enemigos, y para que la transmita a sí mismo sin diluir, sin adulterarla a las futuras generaciones. Por eso es que Pablo le dice, retén la forma de sanas palabras. Judas, en el versículo 3 de su epístola, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la fe. ¿Qué es la fe? Es ese instrumento. Está Judas hablando del instrumento por el cual nosotros somos unidos a Cristo. No. Él está hablando del cuerpo de doctrina que nos fue dado a nosotros, la iglesia, por Dios. Esa es la fe por la cual nosotros debemos contender. Es esto. Pero esto tiene una forma de sanas palabras, tiene una manera de ser interpretada que es correcta. Hay una forma de interpretar las escrituras que es lo correcto. Hay una forma que es incorrecta. Dios es uno. Amén. Eso no implica que la deidad sea una persona. Entonces hay una forma de sanas palabras con respecto al monoteísmo que debemos retener, que es lo que la Biblia enseña, pero que implica una interpretación correcta de las escrituras. Entonces hay el ser, la identidad de la iglesia, el ser columna y baluarte de la verdad, implica que la iglesia, para poder defender esa verdad contra los enemigos, contra el error, y para poder propagarla a futuras generaciones, la iglesia debe entender que debe retener la forma, los principios sanos que la Biblia enseña. Es este entendimiento, mis hermanos, entender la identidad de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, lo que ha hecho a la iglesia a lo largo de los siglos, entender que su deber es redactar credos y confesiones de fe. Eso es lo que ha hecho la iglesia a lo largo de los siglos, entender su deber de redactar credos y confesiones. Esta es la correcta interpretación de esta doctrina de la Biblia. Esto es lo que la iglesia siempre ha creído. Así es como los apóstoles la dejaron. Y esto es lo que nosotros enseñamos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 13, todos los versículos están ahí en la pantalla. Éxodo capítulo 13, empezando el versículo 14, después de que Dios le revela a Israel la doctrina de la Pascua, el Señor quiere que su pueblo medite en eso que Él les acaba de enseñar.
y que puedan explicar esa revelación especial de Dios para ellos a las futuras generaciones. Entonces le dice Dios, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos haciendo? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Qué significa esto, papá? Lo que tú quieras. ¿Qué significa esto que estamos haciendo para ti? Jamás. No hay una interpretación correcta de la Pascua. Y ustedes, padres, tienen que meditar en lo que yo les dije por medio de Moisés con respecto a la Pascua y explicarle a sus hijos. Eso es. Ustedes debían confesar la verdad de la doctrina de la Pascua a sus hijos cuando ellos lo preguntaran. Lo mismo vemos en Deuteronomio capítulo 6. Muy conocido el pasaje. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, había que memorizarlas. Había que memorizar estas palabras. La Shema se llama en hebreo. Esto es la Shema. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Vean que no solo deben repetirlas, tienen que hablar de ellas. ¿Qué significa que Jehová es uno? ¿Qué significa que tienes que amar a Dios con todo tu corazón? ¿Qué significa que tienes que amar a tu prójimo? ¿Qué pasa si tu prójimo se le pierde o se cae? Y tú lo ves, tienes que ir a ayudarlo. Por supuesto que sí, eso es lo que estamos confesando aquí. Hablarás de ellas, dice. Estando en tu casa, sentado después del almuerzo, después de la cena con tus hijos, antes de acostarse, andando por el camino, cuando andas con tus hijos, cuando los llevas a taekwondo, a fútbol. Habla con ellos de la palabra de Dios. Al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es un credo de los israelitas que Dios les estaba dando a los israelitas para que se lo memorizaran y pudieran usarlo para instruir a sus hijos. Un credo. En Deuteronomio 26 tenemos otro. Versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Deberás confesar este credo que te acabo de dar. Un resumen del libro de Génesis y de Éxodo. Esto es lo que yo hice por ustedes. Se lo tienen que memorizar y así delante de mí me lo van a confesar. Un credo. Cuando trajeran sus ofrendas delante de Dios, debían decir eso. Los salmos están repletos de credos y confesiones. El Salmo 16:2. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. En nuestras almas confiesan esta verdad. Un credo. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Una confesión de fe acerca de lo que Dios es, del carácter de Dios. Tú eres bueno. Salmo 92:8. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo.
Si confesáramos estas verdades diariamente, realmente viviríamos vidas humildes delante de Dios. Tú eres para siempre altísimo. Salmo 119, 68. Bueno eres tú y bienhechor. Una confesión de fe. En el Nuevo Testamento también tenemos confesiones de fe. Mateo 16, ¿recuerdan? Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué confiesan los hombres acerca de mí? Entonces empiezan los discípulos. Bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres tal profeta, Jeremías. Todo el mundo en los tiempos de Jesús tenía una confesión acerca de Jesús. ¿Entendemos eso? Escuchaban a Jesús, lo vieron hacer cosas y todos tenían una confesión de Jesús. Pero había solamente una que es correcta. Y es la que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. De nuevo, hermanos, hay mucha gente que tiene una confesión, una creencia sobre lo que dice la Biblia, pero solo hay una correcta. Y esa es la que la iglesia está llamada a buscar y a creer y a defender y a propagar. Nada más. Pedro está haciendo una confesión pública de fe con respecto a la persona de Jesús. También en el Nuevo Testamento tenemos otras confesiones. Romanos 10:9. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe. Esa es nuestra confesión, lo que predicamos. Que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una confesión de fe. Primera de Timoteo 3:15. Escuchen esta introducción: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser confesada, retenida, abrazada por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la palabra digna. Muchos dicen: qué humildad la de Pablo. Él se consideraba a sí mismo el primer pecador, el más grande. No, eso es lo que usted tiene que confesar también sobre usted. Yo soy el más grande pecador que ha existido sobre la faz de la tierra, pero Jesucristo vino a salvar pecadores como yo. Esa es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá en gloria. Ese es el grande misterio de la piedad. Una confesión de fe. ¿Que habla de qué? De la venida de Jesucristo. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Noten esa misma introducción. Pablo está diciendo: esto es una confesión de fe de la iglesia. Palabra fiel. Si alguno en el obispado, buena obra desea. El ministerio no es algo malo.
Lo que la iglesia debe confesar es que si alguien anhela el obispado, buena obra desea. Esa debe ser la confesión de la iglesia. Palabra fiel. 1 Timoteo 4, 9 al 10. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Otra confesión. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué seguimos perseverando, yendo afuera domingo cada 15 días a predicar el evangelio? Escuchando, a mí no me hable de eso, por favor, todas eso son mentiras. Legalistas, fundamentalistas. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Una confesión de fe. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Palabra fiel. Palabra fiel. Una confesión de fe. Tito 3. Versículos 4 al 8. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Una confesión de fe. Que nos enseña sobre qué, lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. O lo que hizo Dios por nosotros en Jesucristo. Manifestó su bondad. Manifestó su amor para con los hombres. ¿Cómo? Salvándonos. No por obras nuestras de justicia, sino por su misericordia. Regenerándonos. Renovándonos en el Espíritu Santo. Algo que Él hizo derramando en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para eso. Eso es una confesión de fe. Si memorizáramos estas cosas, ¿cuánto no tendríamos el entendimiento del evangelio en nuestros corazones? En Efesios 4 tenemos otra confesión de fe. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una confesión de fe. El otro credo neotestamentario del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, es lo que se conoce como el Carmen Christi o el canto de Cristo en Filipenses capítulo 2. Esto es probablemente un credo que la iglesia primitiva cantaba o confesaba con respecto a Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El canto de Cristo. Filipenses capítulo 2. Entonces, todos estos credos y confesiones que encontramos en las Escrituras son confesiones y credos inspirados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo tenemos en las Escrituras. Dios usó hombres no solo para ordenarle a la iglesia
retener una forma de sanas palabras, confesar su fe, ir a las escrituras, meditar en ellas, interpretarlas correctamente y confesarlas. Sino también nos dejó ejemplos en las escrituras. Ejemplos. Muchos dicen, es que esos son credos inspirados, eso sí se vale tener. No, no. ¿Por qué nosotros adoramos a Dios el día domingo? ¿Por qué? ¿En dónde dice la Biblia, Dios ha cambiado el día de reposo del sábado a domingo? ¿Dónde dice? En ningún lado. ¿Cómo llegamos nosotros a la conclusión de que después de que Cristo vino y resucitó, ahora la iglesia está llamada, ordenada por Dios, a adorar el primer día de la semana? Por el entendimiento y el ejemplo apostólico. Cuando después de la resurrección de Jesús se le apareció Jesús, se le apareció Jesús a sus discípulos, a su iglesia, el primer día de la semana. Y a partir de ese momento, porque se les presentó varias veces, los discípulos entendieron, Jesús solo se nos aparece el primer día de la semana. Yo estoy seguro que los apóstoles, cuando el Señor llegó el primer domingo, dijeron, mañana reunámonos otra vez. Y pasó el lunes y no vino. Reunámonos mañana martes. Y se reunieron, tampoco vino. Pero llegó el próximo domingo y el Señor se le volvió a aparecer. Y los apóstoles entendieron, Jesús quiere, se nos va a presentar, Él va a estar entre nosotros cuando nos reunamos el primer día de la semana. Y el ejemplo en todo el Nuevo Testamento del entendimiento de los apóstoles sobre el día de adoración para la iglesia fue que era el primer día de la semana. Y entonces nosotros adoramos por el ejemplo apostólico. ¿Por qué confesamos? ¿Por qué nosotros como iglesia entendemos que nuestro deber, y la iglesia a lo largo de los siglos, por qué ha entendido que nuestro deber como iglesia para ser la columna y baluarte de la verdad, tenemos que confesar nuestra fe? Porque ese es el ejemplo apostólico que tenemos y profético. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen credos y confesiones de fe, indicándonos a nosotros la iglesia que lo que Dios quiere es que confesemos nuestra fe. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que vemos en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva encontró dos retos. Primero, la muerte de los apóstoles, ¿verdad? Ya no tenían a esos hombres que fueron dados por el Señor. Iba a haber un cambio en el liderazgo de la iglesia. Por eso probablemente Pablo vio la urgencia de ordenar hombres aptos para el ministerio. Y enseñarles a Timoteo, por ejemplo, a quienes debía él encargar la tarea. Pero en segundo lugar estaba el error doctrinal. Por eso Pablo le dice a Timoteo que él debe luchar contra las falsas enseñanzas, contra los falsos maestros, con la verdad que él aprendió del mismo Pablo. Errores como el gnosticismo, el docetismo, que decían que Jesús no vino realmente en carne. Él parecía tener un cuerpo, pero no era real. La iglesia primitiva tuvo que luchar contra esos errores. Más adelante la iglesia se enfrentó a Marción, que rechazó todo el Antiguo Testamento diciendo que era un Dios malo, que no era el mismo Dios del Nuevo Testamento, y que mutiló el Nuevo Testamento diciendo que solo 10 epístolas de Pablo y parte del Evangelio de Lucas eran inspirados, el resto era obra humana, eran mentiras. Y fue en ese contexto que se desarrolló en la iglesia lo que se conoció como la regla de fe. Y hoy voy a nada más a introducirles qué es la regla de fe. La regla de fe, cuando ustedes leen a Ireneo, cuando leen a hombres como Hipólito, cuando leen a cualquier padre de la iglesia, van a leer sobre la regla de fe. Esta es la regla de fe.
Y la regla de fe era simplemente un resumen de la doctrina básica del cristianismo. Y la vemos en todos los padres de la iglesia. Los primeros siglos están llenos de los escritos de los padres de la iglesia diciendo, esta es la regla de fe. Este es el resumen de las doctrinas básicas del cristianismo. Y como vamos a ver la próxima semana, esta regla de fe en los padres tiene un contenido muy similar. Lo expresan diferente, pero el contenido es muy similar. Y vamos a ver que esto era probablemente la confesión de la iglesia. Esto es lo que la iglesia en todos lados, en todas estas localidades confesaba que era lo mismo. Pero lo importante es ver la estabilidad de esa regla de fe. Porque eso implica que había un consenso en la iglesia con respecto a lo que era la verdad de Dios. Un consenso. Esto es lo que creemos aquí, esto es lo que se cree allá. Todas las iglesias de Cristo creen esto. Era retener la doctrina ortodoxa. Eso es lo que era esa regla de fe. Como veremos, no era otra cosa más que una confesión de fe de los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, como vimos ahora, que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Hermanos, si tienen alguna pregunta, búsquenos. Al final del día voy a hacer una pregunta en los chats para que el próximo domingo anunciamos el ganador de este librito. Es una exposición de Stephen Charnock de Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Cuánto podría predicar uno de Génesis 6, 5? Vean, él escribió un libro. Entonces, al final del día respondan y el próximo domingo anunciamos el ganador. Que Dios les bendiga.